Para un hombre que poseía el mundo desde el piso 52, la palabra más devastadora que jamás escucharía provendría de los labios de una niña de 12 años que apenas poseía un par de zapatos remendados. Mateo Vargas se rió a carcajadas, una explosión de sonido áspero y condescendiente que rebotó contra los ventanales panorámicos de su oficina. La carcajada, como todo en su vida, era una demostración de poder, un recordatorio auditivo de su posición en la cima de la cadena alimenticia de la Ciudad de México. Frente a él, una niña de no más de 12 años, con el uniforme impecable pero visiblemente desgastado de una escuela pública, acababa de pronunciar la frase más absurda que había escuchado en su vida. «Yo hablo 9 idiomas perfectamente». Sofía, la hija de la señora de la limpieza, lo miró con una determinación inquebrantable en sus ojos oscuros, una chispa que se negaba a ser extinguida por la abrumadora opulencia que la rodeaba. Lo que salió de sus labios a continuación le congeló la risa en la cara para siempre. Mateo Vargas ajustó su reloj Audemars Piguet de $150,000 mientras observaba, con un desdén absoluto, la sala de reuniones del piso 52 de su torre corporativa en el corazón de Paseo de la Reforma. A sus 51 años, había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en el hombre más rico de México, con una fortuna personal que superaba los $2.500 millones, pero también en el más despiadado y arrogante del país. Su oficina era un monumento obsceno a su ego desmedido, paredes de mármol negro importado de Italia, obras de arte de Orozco y Tamayo que costaban más que mansiones enteras en las lomas, y una vista panorámica de 360 grados que le recordaba constantemente que estaba, literalmente, por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles como hormigas insignificantes. Pero lo que más disfrutaba Mateo no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para humillar y destruir a quienes consideraba inferiores, una categoría que en su mente abarcaba a casi toda la humanidad. «Señor Vargas». La voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del intercomunicador de platino. «La señora Elena y su hija han llegado para la limpieza». Mateo esbozó una sonrisa cruel que se extendió lentamente por su rostro bronceado por el sol de sus vacaciones perpetuas en Los Cabos. «Que pasen», respondió. «Hoy voy a tener un poco de diversión». Durante la última semana, Mateo había estado planeando meticulosamente su juego favorito de humillación pública. Había recibido, como parte de una herencia familiar, un documento antiguo, un manuscrito encuadernado en cuero agrietado, escrito en múltiples idiomas que los mejores traductores de la ciudad habían declarado imposible de descifrar completamente. Era un texto misterioso, con caracteres que se mezclaban entre mandarín clásico, árabe, sánscrito y otros idiomas que ni siquiera los expertos del Colegio de 1900 México podían identificar. Pero Mateo había convertido esto en su entretenimiento personal más sádico, presentárselo a personas que consideraba intelectualmente inferiores para regodearse en su inevitable fracaso. En ese momento, la puerta de cristal ahumado se abrió silenciosamente. Elena Ríos, de 45 años, entró con su uniforme azul marino impecable, empujando su carrito de limpieza, que había sido su compañero fiel durante los últimos 8 años, trabajando en este edificio. Detrás de ella, con cintos, pasos vacilantes y una mochila escolar gastada pero limpia, venía su hija Sofía. Sofía Ríos tenía 12 años y era la antítesis perfecta del mundo de lujo obsceno que la rodeaba. Sus zapatos negros, aunque lustrados con esmero, habían visto mejores días. Su uniforme escolar del colegio público estaba remendado con una pulcritud conmovedora,
y los lomos de varios libros de la biblioteca municipal sobresalían de una mochila que claramente había pasado por varios hermanos mayores. Sus ojos, grandes y curiosos, contrastaban dramáticamente con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado después de años de ser tratada como invisible. «Disculpe, señor Vargas», murmuró Elena con la cabeza gacha, exactamente como había aprendido que él esperaba. «No sabía que tenía reunión. Mi hija viene conmigo hoy porque no tengo con quién dejarla. Volvemos más tarde si prefiere». «No, no, no». Mateo la detuvo con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador. «Quédense, esto va a ser absolutamente divertido». Se puso de pie detrás de su escritorio de mármol negro, sus ojos brillando con la crueldad de alguien que había encontrado una nueva presa para torturar. Caminó alrededor de ellas como un tiburón acechando, disfrutando del terror obvio en los ojos de Elena y la confusión en los de la pequeña Sofía. «Elena, dile a tu hija que hace mamá aquí todos los días», Mateo ordenó con una sonrisa venenosa. «Sofía ya sabe, señor. Yo limpio las oficinas», respondió Elena en voz baja, sus manos aferrando el mango de su carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Exacto, limpia». Mateo aplaudió sarcásticamente, su voz cargada de desprecio. «Y dile, ¿cuál es tu nivel de educación, Elena?» Elena sintió que el calor de la humillación subía a sus mejillas. «Señor, yo terminé la secundaria». «La secundaria, apenas la secundaria». Mateo explotó en una carcajada cruel que hizo eco en toda la oficina. «Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres». Sofía sintió algo extraño moviéndose dentro de su pecho. Durante años había visto cómo otros niños de su clase vivían en casas grandes, tenían ropa nueva, y sus padres llegaban a recogerlos en coches lujosos. Había aceptado que su familia era diferente, que tenía menos, pero nunca había visto a alguien humillar a su madre de esta manera tan directa y cruel. De hecho, a Mateo se le ocurrió una idea que le pareció absolutamente hilarante. «Sofía, acércate. Quiero mostrarte algo». Sofía miró a su madre, quien asintió nerviosamente y se acercó al escritorio con pasos pequeños pero determinados. A pesar de su juventud, había algo en sus ojos que Mateo no había visto jamás en los ojos de Elena. Una chispa de desafío que no había sido completamente aplastada por la pobreza y las circunstancias. «Mira este documento». Mateo le puso los papeles antiguos frente a los ojos como si fueran un trapo sucio. «Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leer esto. Son doctores universitarios, profesores con títulos internacionales, expertos en idiomas que han estudiado durante décadas». Sofía miró los papeles con genuina curiosidad. Sus ojos se movieron por los caracteres extraños, las palabras en idiomas que parecían danzar entre diferentes sistemas de escritura. «¿Sabes qué significa esto?», Mateo preguntó con una sonrisa burlona que se extendía por toda su cara. Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para demostrar la inferioridad obvia de esta niña pobre frente a los académicos educados. Para su sorpresa, Sofía no apartó la mirada inmediatamente. En lugar de eso, estudió el documento con una intensidad que era desconcertante en alguien tan joven. «No, señor», respondió finalmente en voz baja. «¡Por supuesto que no!». Mateo rugió de risa, golpeando el escritorio con ambas manos. «Una niña de 12 años de una familia de limpiadores, mientras que doctores con 30 años de experiencia tampoco pueden». Se dirigió hacia Elena, su voz volviéndose aún más venenosa. «¿Te das cuenta de la ironía, Elena? Tú limpias los baños de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija va a terminar haciendo exactamente lo mismo, porque la inteligencia se hereda». Elena apretó los dientes, tratando de contener las lágrimas de humillación que amenazaban con derramarse.
Durante 8 años había soportado comentarios como estos. Había desarrollado una coraza emocional para protegerse de la crueldad de hombres como Mateo. Pero ver a su hija siendo humillada de esta manera era diferente. Era un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal. Sofía observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradualmente. La confusión inicial estaba siendo reemplazada por algo más poderoso: indignación. No por ella misma, sino por su madre, quien trabajaba 16 horas al día para mantener a sus 3 hijos, quien nunca se quejaba, quien siempre encontraba una manera de poner comida en la mesa y útiles escolares en sus mochilas. Pero ya basta de juegos. Mateo regresó a su escritorio, claramente disfrutando cada segundo de su espectáculo de crueldad. Elena, ¿puedes empezar a limpiar? Y Sofía, siéntate ahí en silencio mientras los adultos importantes trabajan. Disculpe, señor. La voz clara y firme de Sofía cortó el aire como un cuchillo afilado. Mateo se volteó, sorprendido de que la niña se atreviera a interrumpir. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. ¿Qué? ¿Quieres, niña? ¿Vienes a defender a tu mami? Sofía caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol con una determinación que sorprendió a todos en la habitación. Cuando llegó frente a Mateo, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos a un adulto que estaba tratando de intimidarla. Señor, dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad, usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento. Mateo parpadeó, confundido por la confianza en la voz de esta niña que debería estar temblando de miedo. Así es. ¿Y qué? ¿Y usted puede leerlo? La pregunta golpeó a Mateo como una bofetada inesperada. Durante toda su vida había usado su riqueza y posición para intimidar a otros, pero nunca había afirmado tener conocimientos académicos específicos. Su fortuna venía de inversiones inteligentes y despiadadas decisiones de negocios, no de educación superior. Eso no es el punto, Mateo balbuceó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación. Yo no soy traductor. Entonces usted tampoco puede leerlo, declaró Sofía con una lógica simple pero devastadora. Eso lo hace menos inteligente que los doctores, que tampoco pueden. Elena se quedó sin aliento. En 12 años de vida, nunca había visto a su hija desafiar a un adulto de esta manera. Y ciertamente nunca había visto a nadie, niño o adulto, poner a Mateo Vargas en una posición tan incómoda con una simple pregunta. Mateo sintió que su cara se enrojecía, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas: vergüenza. Esta niña de 12 años acababa de exponer la hipocresía fundamental en su lógica con la claridad brutal de la inocencia. Eso es completamente diferente, rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad de su argumento. Yo soy un hombre de negocios exitoso. Valgo $2.500 millones. ¿Pero eso lo hace más inteligente?, preguntó Sofía con la misma calma inquebrantable. Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a otros. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mateo se encontró completamente desarmado por la lógica simple pero impecable de una niña de 12 años que acababa de destruir su argumento central con la precisión de un cirujano. Elena miraba a su hija con una mezcla de terror y orgullo. Terror porque sabía que Mateo Vargas tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica. Orgullo porque por primera vez estaba viendo a su hija defenderse a sí misma y, por extensión, defendiendo la dignidad de su familia. Además, continuó Sofía, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra, usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una mujer de limpieza,
pero nunca me preguntó qué idiomas hablo. Mateo sintió un escalofrío extraño corriendo por su espina dorsal. Había algo en la manera en que Sofía había pronunciado esas últimas palabras que le daba mala espina. ¿Qué idiomas hablas?, preguntó, aunque ya no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Sofía lo miró directamente a los ojos, con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven. Hablo español nativo, inglés avanzado, mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico. La lista salió de sus labios como una letanía poderosa, cada idioma pronunciado con una precisión que hizo que la mandíbula de Mateo se desplomara lentamente. «Esos son 9 idiomas», agregó Sofía con una sonrisa pequeña pero triunfante. «¿Cuántos habla usted, señor Vargas?». La pregunta colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Elena se había quedado paralizada, no solo por el shock de escuchar a su hija enumerar idiomas que ella misma no sabía que conocía, sino por la realización de que la dinámica de poder en la habitación acababa de cambiar completamente. Mateo abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Durante 51 años había usado su riqueza como un escudo y una espada, intimidando a otros con su éxito financiero. Nunca se había encontrado en una situación donde una niña de 12 años lo había superado intelectualmente en público. «Eso es... ¿cómo?», balbuceó, toda su arrogancia evaporándose como vapor. «¿Le gustaría que intentara leer su documento?», preguntó Sofía con una cortesía que de alguna manera hacía la oferta aún más devastadora. «Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron». Y en ese momento, Mateo Vargas se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado completamente a la persona equivocada y estaba a punto de descubrir que algunas humillaciones no se pueden comprar para salir de ellas. La pequeña Sofía Ríos estaba a punto de cambiar su mundo para siempre. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía fue tan denso que parecía tener peso físico. Mateo Vargas, el hombre más poderoso de México, se encontró completamente paralizado por una niña de 12 años que acababa de destrozar su lógica con la simplicidad brutal de la verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 9 idiomas. Una niña que supuestamente debería estar agradecida por las migajas de educación pública, había declarado que hablaba 9 idiomas, más de los que él podría aprender en toda su vida, incluso con todos sus millones. Eso es imposible», tartamudeó finalmente Mateo, su voz sonando extrañamente débil en la oficina que había diseñado específicamente para intimidar. ¿Dónde aprendiste todo eso?». Sofía lo miró con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto que no había estado prestando atención. «En la Biblioteca Vasconcelos, señor Vargas, tienen programas gratuitos de idiomas todos los días después del colegio. También hay videos en Internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede sacar prestados si tiene curiosidad de aprender». Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Mateo se dio cuenta de que mientras él había estado gastando cientos de miles de dólares en obras de arte que nadie veía, en restaurantes exclusivos donde presumía de su riqueza, y en relojes que costaban más que el salario anual de Elena, esta niña había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que él nunca podría comprar. Elena miraba a su hija con una mezcla de asombro y terror. Había sabido que Sofía era inteligente, que siempre traía buenas calificaciones a casa, que pasaba horas en la biblioteca, pero nunca había imaginado la verdadera extensión de lo que su hija había estado aprendiendo en silencio. Los programas
Son dirigidos por inmigrantes que viven en la ciudad, continuó Sofía con la misma calma inquebrantable. La señora Wang me enseña mandarín los martes, Ahmed me ayuda con árabe los jueves, María me practica italiano los sábados. Son personas que, como mi mamá, tienen trabajos humildes, pero saben cosas increíbles. Mateo sintió náuseas. Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje que él nunca había sabido que existía. Una comunidad de personas que él había desechado automáticamente como inferiores, pero que aparentemente poseían conocimientos que rivalizaban con los de profesores universitarios. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, dijo Mateo, aferrándose desesperadamente a cualquier fragmento de superioridad que pudiera mantener. Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos especializados. Tiene razón, asintió Sofía sorprendiéndolo. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la Biblioteca Central de la UNAM los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. La mandíbula de Mateo se desplomó completamente. La Biblioteca Central, los sábados en la mañana, está casi vacía. He estado leyendo sobre lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de idiomas durante los últimos 2 años. Es fascinante cómo los idiomas se conectan entre sí a través de la historia. Mateo se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Esta niña de 12 años no solo había estado aprendiendo idiomas modernos, sino que había estado estudiando independientemente temas que normalmente requerían títulos de posgrado para comprender completamente. 2 años, susurró, su voz apenas audible. Comencé cuando tenía 10. Mi mamá trabajaba turnos dobles para pagarnos el colegio privado a mi hermano mayor, pero después perdió ese trabajo extra. Cuando volví al colegio público, tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban. Cada palabra era como un martillazo directo al ego de Mateo. Se dio cuenta de que mientras él había estado presumiendo sobre la educación superior que su dinero podía comprar, esta niña había estado obteniendo una educación que era infinitamente más impresionante a través de pura curiosidad intelectual y determinación. «Muéstrame», dijo Mateo súbitamente, su voz áspera. «Si realmente sabes todo eso, muéstramelo». Sofía miró a su madre, quien asintió nerviosamente, y se acercó al escritorio donde yacía el documento misterioso que había derrotado a los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad. Tomó los papeles con manos firmes y los estudió durante un momento que se sintió como una eternidad. Mateo podía ver sus ojos moviéndose por los caracteres extraños, reconociendo patrones, haciendo conexiones que los expertos universitarios habían perdido. «Es interesante», murmuró Sofía, más para sí misma que para los demás. «No es un idioma único, es una combinación de varios sistemas de escritura organizados en capas temáticas». Mateo sintió como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «El documento está estructurado como un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos los párrafos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales diferentes. Es como si alguien hubiera querido preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas». Elena se acercó lentamente, fascinada a pesar de su terror. Nunca había visto a su hija hablar con esta autoridad académica. Nunca había presenciado el alcance real de su inteligencia. ¿Puedes leerlo?», preguntó Elena en un susurro. Sofía levantó la vista del documento y miró directamente a Mateo. «¿Quiere que lo intente, señor Vargas?».
Mateo sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no. Quería mantener la ilusión de que esta niña era solo eso, una niña que había tenido suerte con algunas frases memorizadas, pero otra parte de él, una parte que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia, estaba genuinamente curiosa por saber qué diría esta criatura extraordinaria. Sí, murmuró, inténtalo. Sofía regresó su atención al documento y comenzó a leer, pero lo que salió de su boca hizo que Mateo se quedara completamente paralizado, porque Sofía Ríos, la hija de 12 años de una mujer de limpieza, comenzó a leer el primer párrafo en 1900. Mandarín clásico perfecto. Su pronunciación era impecable, con tonos que indicaban no solo conocimiento del idioma, sino comprensión profunda de sus matices culturales. Las palabras fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y autoridad que parecía imposible en alguien tan joven. Mateo se había quedado con la boca entreabierta, su expresión de burla transformándose en una de shock absoluto que jamás olvidaría. Durante 51 años había operado bajo la creencia de que la educación real, la inteligencia verdadera, solo estaba disponible para quienes podían pagarla. Esta niña acababa de destrozar esa creencia completamente. Pero Sofía no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin siquiera hacer una pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Las palabras salían de su boca con una musicalidad que hizo que Mateo se sintiera como si estuviera presenciando algo imposible. Esta no era una niña recitando frases memorizadas. Esta era una académica genuina que entendía no solo las palabras, sino los contextos culturales e históricos detrás de cada expresión. Elena se llevó las manos al corazón, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Su hija, su pequeña Sofía, que ayudaba a lavar platos después de la cena y que hacía su tarea en la mesa de la cocina bajo una bombilla parpadeante, estaba demostrando un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de profesores universitarios. Sofía continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en lo que sonaba como sánscrito antiguo. Mateo no tenía idea de qué estaba diciendo, pero podía escuchar la reverencia en su voz, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual y filosófico que llevaban. Con cada idioma que Sofía dominaba perfectamente, la humillación de Mateo crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que durante décadas había estado presumiendo de su educación superior frente a empleados como Elena, cuando en realidad la hija de Elena sabía más sobre prácticamente cualquier tema académico que él jamás sabría. Su mundo de certeza se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma. Sofía leyó el cuarto párrafo en lo que sonaba como hebreo antiguo, su voz adquiriendo una calidad diferente que indicaba respeto profundo por la tradición que estaba representando. Luego, el quinto párrafo en persa clásico, seguido por el sexto en latín medieval. Cuando finalmente terminó de leer, Sofía levantó la vista del documento y miró directamente a Mateo. Por primera vez en la historia de sus interacciones con empleados de servicio, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había algo que él no había visto jamás dirigido hacia él. Una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás de la pobreza económica y la juventud. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Vargas?, preguntó Sofía con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Mateo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock absoluto. Sus manos temblaban y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda a pesar del aire acondicionado de la oficina. Elena
Se acercó a su hija con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía, ¿dónde aprendiste todo esto? Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, pero era una sonrisa que tenía una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. Mamá, respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad que Mateo nunca había escuchado antes en su oficina. Tú siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie me podía quitar. Así que decidí tomar toda la educación que pudiera encontrar, sin importar que fuera gratis o que tuviera que conseguirla en bibliotecas públicas. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Mateo. Se dio cuenta de que esta niña había logrado más con recursos gratuitos y determinación personal que lo que él había logrado con millones de dólares y conexiones de élite. Mateo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Qué dice el documento? Sofía puso el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado. Sus movimientos eran súbitamente diferentes. Ya no tenía la postura encogida de una niña tratando de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conocía su propio valor intelectual. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza, comenzó Sofía, su voz clara y firme. Dice que la sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes, que la riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al alma de Mateo. Se dio cuenta de que el documento no era solo un rompecabezas lingüístico. Era un espejo que reflejaba exactamente lo que él se había convertido y lo que había perdido en el proceso. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros, continuó Sofía, mirando directamente a Mateo mientras hablaba. ¿Y qué más?, susurró Mateo, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. Que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos, y que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar, o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Sofía terminó. Mateo se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, había sido juzgado por ella y encontrado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban. Se había encontrado cara a cara con su propia alma y no le gustaba nada de lo que veía. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue tan profundo que Mateo podía escuchar el latido de su propio corazón resonando como tambores de guerra en sus oídos. Por primera vez en 51 años de vida, se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido meticulosamente durante décadas. Sus manos temblaron mientras se aferraba al borde de su escritorio de mármol, tratando de encontrar algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La niña que había estado parada frente a él ya no era simplemente la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que nunca había sido y todo lo que jamás podría comprar con sus 2.500 millones de dólares. ¿Quién eres realmente?, susurró Mateo, su voz apenas audible en la oficina que había diseñado para intimidar, pero que ahora se sentía como una prisión de su propia construcción. Sofía lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y una sabiduría que parecía imposible en alguien de 12 años. Soy exactamente quien usted ha visto, señor Vargas. Soy Sofía Ríos, hija de Elena Ríos,
estudiante del colegio público José Martí y alguien que cree que todos merecen ser tratados con dignidad. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Mateo. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado confundiendo las etiquetas externas con el valor real de las personas. Había juzgado a Elena por su uniforme de limpieza sin preguntarse nunca qué tipo de madre podía criar una hija tan extraordinaria. Había asumido que la pobreza económica equivalía a pobreza intelectual, cuando la evidencia de lo contrario había estado frente a él durante años. Elena se acercó a su hija y puso una mano protectora en su hombro. «Sofía, es hora de irnos», murmuró suavemente, claramente preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. «No», dijo Mateo súbitamente, su voz áspera con emoción. «Por favor, no se vayan». Madre e hija lo miraron con sorpresa. Durante 8 años, Mateo nunca había pedido nada por favor a Elena. Nunca había mostrado la más mínima consideración por sus horarios, sus necesidades o su humanidad básica. Necesito entender», continuó Mateo, luchando con palabras que no había pronunciado nunca antes. «¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo?» Sofía intercambió una mirada con su madre, quien asintió casi imperceptiblemente y se acercó a la silla frente al escritorio de Mateo. Por primera vez en la historia de esa oficina, alguien que no era millonario se sentaba como igual frente al dueño del imperio. «No sé más que usted sobre todo, señor Vargas», respondió Sofía con honestidad brutal. «Usted sabe sobre negocios, sobre hacer dinero, sobre manejar empresas. Esas son habilidades que yo no tengo». «Pero», continuó, y Mateo pudo sentir que venía un pero devastador, «usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente importan. Nunca aprendió sobre respeto, sobre humildad, sobre ver la humanidad en otros. Y esas son las lecciones más importantes de todas». Mateo sintió como si cada palabra fuera un puñetazo directo al estómago. «¿Y tú, sí las has aprendido?» «Mi mamá me las enseñó», respondió Sofía simplemente, mirando hacia Elena con amor genuino. «Ella trabaja 16 horas al día para darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Nunca se queja, nunca habla mal de las personas que la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con mis tareas, aunque esté agotada». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos al escuchar a su hija describir sus sacrificios con tanta claridad y aprecio. «¿Sabe que me enseñó mi mamá que es más valioso que todos sus millones?», preguntó Sofía, mirando directamente a Mateo. «Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer que otros se sientan valiosos. Me enseñó que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que no importa cuán poco tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a otros con dignidad». Cada lección era como una bofetada suave pero devastadora. Mateo se dio cuenta de que Elena, a quien había tratado como si fuera invisible durante 8 años, había estado criando a una filósofa en su hogar humilde, mientras él había estado acumulando objetos caros en su mansión vacía. «Pero yo he trabajado toda mi vida para llegar donde estoy», protestó Mateo débilmente, aferrándose a los últimos jirones de su autoimagen. «He construido un imperio desde cero. Y eso es admirable», concordó Sofía, sorprendiéndolo con su firmeza. «Pero la pregunta es, ¿para qué lo construyó? ¿Para ayudar a otros? ¿Para hacer del mundo un lugar mejor? ¿O solo para sentirse superior a personas como mi mamá?» La pregunta colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Mateo abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no lo hiciera quedar como el monstruo egoísta que probablemente era. «No lo sé», admitió finalmente.
su voz quebrándose con la admisión más honesta que había hecho en décadas. «Esa es la diferencia entre nosotros, señor Vargas», dijo Sofía suavemente. «Usted nunca se preguntó por qué estaba construyendo su imperio. Yo siempre me pregunto por qué estoy aprendiendo cada nuevo idioma, leyendo cada nuevo libro, estudiando cada nuevo tema. ¿Y cuál es tu respuesta? Porque quiero entender el mundo lo suficientemente bien como para ayudar a cambiarlo. Porque creo que la educación es una herramienta para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar los sacrificios que mi mamá ha hecho, dándole un propósito a todo lo que he aprendido». Mateo sintió algo extraño moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado en años. Era una mezcla de vergüenza profunda y algo que podría ser admiración, respeto. No estaba seguro, pero sabía que era la primera vez en décadas que sentía que estaba en presencia de alguien genuinamente superior a él, no en dinero o poder, sino en las cosas que realmente importaban. «¿Qué hago ahora?», preguntó, y se sorprendió por la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Sofía lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Aparentemente, decidió que era genuina. «Primero», dijo, «necesita disculparse con mi mamá, no solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible». Mateo miró hacia Elena, quien había estado observando toda la conversación con una mezcla de terror y fascinación. Durante 8 años había sido simplemente la mujer de la limpieza para él. Nunca había sabido su nombre completo, nunca había preguntado sobre su familia, nunca había reconocido siquiera su humanidad básica. «Elena», comenzó, su voz temblando, «yo lo siento. Lo siento por todos estos años de tratarte como si no fueras una persona real. Lo siento por nunca preguntarte sobre tu vida, por nunca reconocer que tienes una familia, sueños, esperanzas, y lo siento especialmente por humillarte frente a tu hija hoy». Elena se quedó sin aliento. En 8 años de trabajo, Mateo nunca había pronunciado su nombre, mucho menos se había disculpado por algo. «Pero una disculpa no es suficiente», continuó Sofía implacablemente. «Las palabras son fáciles, los cambios reales requieren acciones». «¿Qué tipo de acciones?». «Necesita cambiar cómo trata a todos sus empleados. Necesita aprender sus nombres, entender sus vidas, reconocer su humanidad. Necesita usar su riqueza para elevar a otros en lugar de humillarlos». «Pero yo no sé cómo hacer eso», admitió Mateo, sintiéndose como un niño perdido. «Entonces aprenda», respondió Sofía con la misma determinación que había usado para aprender 9 idiomas. «Mi mamá puede enseñarle. Ella sabe más sobre el liderazgo real que todos los libros de negocios que usted ha leído». Mateo miró hacia Elena con ojos nuevos. Por primera vez en 8 años, realmente la vio. Vio a una mujer que había criado a una hija extraordinaria mientras trabajaba empleos agotadores. Vio a alguien que había mantenido su dignidad a pesar de años de humillación. Vio a una líder real que había estado bajo su nariz todo este tiempo. «Elena», dijo suavemente, «¿me ayudarías? ¿Me enseñarías cómo ser mejor?». Elena lo miró durante un largo momento, evaluando si esta transformación era genuina o temporal. Finalmente, asintió lentamente. «Pero hay condiciones», intervino Sofía. «Las que ustedes quieran», respondió Mateo inmediatamente. «Primera, mi mamá necesita un trabajo real, con un salario digno y respeto. No más limpiar baños para un hombre que puede pagar 100 empleados». «Acordado». Segunda, usted va a crear un programa de becas para niños como yo, niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. Acordado. Tercera, va a aprender al menos un idioma nuevo para entender lo que se siente estar en los zapatos de un estudiante otra vez. Mateo parpadeó, sorprendido por esa condición.
¿Qué idioma? Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Voy a enseñarle mandarín los martes después del trabajo, en la Biblioteca Vasconcelos. La idea de Mateo Vargas, el hombre más rico de México, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública, era tan revolucionaria que casi parecía imposible. Pero mientras miraba a esta niña extraordinaria y a su madre resiliente, se dio cuenta de que tal vez era exactamente el tipo de imposible que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Sofía, extendiendo su mano pequeña pero firme. Mateo miró la mano de la niña durante un momento, sabiendo que estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era como persona. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión, basada no en el dinero o el poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Estrechó la mano de Sofía firmemente. «Tenemos un acuerdo», dijo, y por primera vez en años sintió que había hecho algo realmente importante. El cambio había comenzado.